así que quedaría como resuelto. Y después había un ejercicio más, me parece que lo pueden resolver ustedes. Cualquier duda, la clase que viene, que es la última antes del parcial, eh, lo vemos, ¿sí? Y ahora vamos a avanzar con la guía 4 y 5. En la guía número 4 vamos a ver un poco lo que es rendimiento. Vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo de rendimiento del transformador. Y en la guía número 5 vamos a ver ejercicios de ensayos. Ensayos vacío y cortocircuito para obtener los parámetros de la máquina. ¿Cómo están en teoría? ¿Hasta dónde llegaron? Dimos un poco de ensayo, profe, la última clase. ¿Están en ensayo? ¿Bien? ¿Rendimiento del transformador? ¿Ya dominan? ¿O no vieron todavía? Sí, profe, de rendimiento dimos. A lo último digamos a la clase. Bien, bueno. ¿Cuánto estamos? 16. Bueno, estamos recuperados. Bueno, vamos a la guía número 4, entonces. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, abrimos la pizarra. Bueno, guía número 4, ejercicio número 1. Bueno, el ejercicio número 1 dice encontrar la condición para la cual el rendimiento del transformador es máximo. Eso lo sacaron en la teoría, seguramente. Un punto teórico. ¿Recuerdan o no? ¿Cuándo el rendimiento del transformador es máximo? ¿Qué se tiene que dar? ¿Puede ser cuando está en vacío, profe? No, no. No. Cuando está en vacío, no. Cuando está en vacío, no tiene sentido decir que el rendimiento es máximo. De hecho, el rendimiento no se puede calcular porque no hay potencia saliente. ¿A qué era igual el rendimiento? El punto 1 no lo vamos a hacer, pero vamos a plantear nomás un poquito. ¿A qué era igual el rendimiento? Sería la potencia salida sobre la potencia de entrada, la activa, profe. Potencia salida sobre potencia de entrada. Entonces, si el transformador está, me dijiste, solamente en vacío, ¿cuánto vale la potencia de salida?
Claro, sería cero. Cero, entonces el rendimiento es cero, en verdad no existe, no se puede calcular el rendimiento porque no tiene sentido, porque no está entregando una potencia. Eh, pero bueno, acá mirando así la fórmula, el rendimiento va a ser máximo cuando esa relación tienda a uno, ¿sí? Otra forma de expresar esta fórmula era potencia de salida sobre potencia de salida más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre uno más pérdidas en el cobre 2. ¿Está bien? Eso hace a la potencia de entrada. Para que sea uno el cociente ese, como la potencia de salida no puede ser cero, si yo hago cero esta parte del denominador, esto es igual a cero, vamos a llegar a una condición en donde el rendimiento es máximo. Eso lo deberían haber visto en la teoría, ¿no? Bueno, haciendo las deducciones van a obtener que el máximo rendimiento se da cuando se igualan las pérdidas en el hierro con las pérdidas en el cobre. Y de ahí seguramente obtuvieron el índice de carga óptimo del transformador. Índice de carga le llamamos con letra C, que no sé si en teoría le llamaron así o no, pero que es igual a la raíz de la potencia de vacío sobre la potencia de cortocircuito del transformador. ¿Vieron eso o no? ¿Qué es el índice de carga del transformador? Me parece que no vimos, profe. ¿No vieron eso? El índice bueno, puede ser. El índice de carga lo único que dice es porcentualmente cuánto está cargado el transformador. O sea, es la relación entre la potencia aparente que está llevando el transformador sobre la potencia nominal del transformador por 100. ¿Sí? Ha cargado el 80%, 90%, 100%. Ese sería el índice de carga. Esta relación permite obtener un índice de carga óptimo que sale de esa ecuación, para la cual el rendimiento que se va a obtener es el máximo. O sea, depende de las pérdidas del transformador. Bueno, ese es el punto uno, que eso lo van a, si no lo vieron, lo van a ver en la teoría. Vamos al punto número 2. Vamos a arrancar desde ahí. ¿Quién lee el punto número 2? ¿Nadie? Ahí lo, profe. Bueno, gracias. Un trafo de 50 kVA y 2200 volt a 220 volt a 60 Hz tiene pérdida en el núcleo determinada mediante el ensayo de circuito abierto de 350 vatios y pérdidas en el cobre con la corriente de régimen de 630 vatios, determinadas por el ensayo de cortocircuito. Haya el rendimiento a plena carga con factor de potencia unidad, a 3/4 de carga con factor de potencia unidad, para las características nominales totales en kVA
con factor de potencia 0,8 para 3/4 de los kilovolt nominales con factor de potencia 0,8. Bueno, hay que hallar el rendimiento para 4 condiciones de carga diferentes para un transformador que tiene esas características que escribimos ahí. Y dentro de las características está la potencia de vacío, perdida en vacío, que se halla a través del ensayo de vacío de la máquina, y la potencia perdida en el cobre del primario y del secundario. Si pongo cobre, ahí es, pues ya estoy sumando el cobre del primario y del secundario, que se obtiene a partir del ensayo de cortocircuito del transformador. En esta guía, por más que todavía no vimos ensayos, ya vamos a utilizar algunos conceptos de estos ensayos, que son los dos ensayos básicos eléctricos de la máquina para, recuerden que lo que dijimos en la primera clase, son o se realizan para obtener los parámetros del transformador. ¿Cuáles eran los parámetros? La impedancia, básicamente la impedancia, R y X. De la bobina, para el caso del ensayo de cortocircuito, y del núcleo, para el caso del ensayo en vacío. Esos son los parámetros que los vamos a ver ahora también en la guía. Bien, entonces, calcular el rendimiento, dice. Vamos al punto A. Para el punto A dice, el transformador cargado al 100% sería o a plena carga con factor de potencia igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver factor de potencia igual a 1 y S igual a, vamos a poner S nominal. Sería la potencia aparente que lleva el transformador es igual a la potencia nominal del transformador. Acá le puedo poner que 50 kVA es la potencia nominal, ¿sí? Bueno, entonces, rendimiento, ¿a qué era igual, dijimos? Potencia de salida sobre Potencia de salida. potencia de salida, entonces. Potencia, recuerden, siempre es activa, ¿eh? Estamos hablando de potencias activas en este caso. Sobre potencia activa de salida, de entrada, más las pérdidas P0 más pérdidas en el cobre. ¿Está bien? Profe, P0 lo llama la pérdida en el hierro, ¿no? Pérdidas en el hierro o pérdidas en el vacío, ¿sí? P0 es pérdidas en vacío. Recuerden que cuando el transformador está en vacío no tiene una carga conectada en el secundario y la única potencia que absorbe el transformador equivale a la potencia que se pierde en el núcleo del transformador. Bueno, y acá es la primera característica. Si un transformador está en vacío, dijimos que tiene pérdidas en vacío. La pregunta es, ¿tiene pérdidas en el cobre? ¿En el hierro sería, no, profe? En el hierro ya dijimos que sí, pues es el P0. Si está en vacío, las pérdidas en vacío existen. Ahora, si está con carga, perdón, si está en vacío, ¿tiene pérdidas en el cobre? Es la No, pregunta no que tiene. dice. No tiene. En verdad, recuerden, pérdidas en el cobre me refiero a pérdidas en el cobre del primario más las pérdidas en el cobre del secundario. Están sumadas las dos pérdidas, ¿sí? Cuando está en vacío, hay una corriente que está circulando por el primario del transformador, que es la que llega hasta el núcleo del transformador. Esa está circulando por el bobinado primario
¿sí? Pero es de un valor muy bajo en relación a la corriente o la potencia nominal del transformador. Recuerden que andan en torno del 3 al 5%, o sea, la corriente que va a circular en el primario en vacío es un 3%, 5% de la corriente nominal del transformador. Esa corriente, por más pequeña que sea, sí produce una pérdida en el primario del transformador, o sea, tiene en verdad una pérdida en el cobre del primario, ¿sí? Que nosotros las despreciamos porque son muy bajas. A donde no tiene nada de pérdidas en el secundario no circula ninguna corriente de vacío, ¿sí? Entonces ahí sí son cero. Pero si está en vacío, nosotros las pérdidas en general del cobre, del primario las despreciamos y la del secundario no existe. Conclusión, no hay pérdidas en el cobre. Este, ahora, cerramos el transformador y le damos carga. Ahora sí va a circular una corriente importante en el primario y más o menos la misma va a circular en el secundario, ¿sí? Entonces va a existir pérdidas en el cobre, que no van a ser despreciables. ¿Y qué pasa con la corriente de vacío? Sí, igual, aumenta, disminuye. ¿Qué pasa con el Debería P0 cuando aumentar, ¿no? aumentan las pérdidas en vacío? ¿Por? Porque aumenta la intensidad. Aumenta la intensidad de la corriente que circula por el El, bobinado el flujo primario y el bobinado secundario, ¿sí? Recuerden el circuito equivalente. las pérdidas son siempre iguales, ¿no, profe? Este es el circuito equivalente completo del transformador. Si está con carga, va a haber una corriente, acá hay I2', y acá se va a crear una corriente de imagen, I1. Pero esta corriente, I0, ¿varía con la carga? O sea, ¿varía con el Z que va a estar acá? ¿Z de carga? Recuerden que esta corriente de vacío que representa la corriente del núcleo después se divide en corriente de pérdida en el núcleo y corriente magnetizante, IMU. ¿Varía alguna de esas tres? ¿O la I0? Si ZC varía. No, porque siempre se busca mantener el flujo constante, ¿no, profe? Y cero Exacto, el oscilante. flujo es constante, recuerden el concepto, el flujo debe ser siempre constante. ¿Mm? Si aumenta la I2, para que el flujo se mantenga constante, va a haber una imagen de esa corriente I2 en el bobinado primario para mantener el flujo constante. O sea, la I0 o su componente IP más IMU se mantienen constantes, que son invariables en definitiva entonces con la variación de la carga del transformador. O sea, P0, todo esto para decir que P0 no varía con la carga. PQ sí varía con la carga. Ujú. Entonces, de acuerdo a cómo esté el transformador, vamos a tener que variar las pérdidas en el cobre o no. ¿Sí? Bueno, potencia de salida, ¿cuánto vale? ¿A qué es igual la potencia activa de salida del transformador? La aparente por el coseno phi. La aparente por el coseno phi, muy bien.
Y la aparente es 50.000. Entonces ponemos 50.000 por el factor de potencia, que es 1. ¿Está bien? Y acá le ponemos 100%. Denominador, potencia de salida, 50.000 por 1, más, sumamos las pérdidas. Pérdida de vacío, ¿cuánto es? 350 watts. 350 vatios. Bien, no importa la condición de carga, va a ser 350. Más pérdidas en el cobre primario más secundario. Ese sí ya va a variar, dijimos, con la carga del transformador. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, las pérdidas en el cobre a corriente de régimen es 630 vatios. Le está diciendo a corriente de régimen. ¿Cuál es la corriente de régimen? A corriente nominal del transformador o a su potencia nominal. O sea, sería que la carga esta, si la carga esta está absorbiendo una potencia, o sea, si en vez de expresarlo con ZC lo expresamos como SC, por ejemplo, vale 50 kVA. ¿Sí? Esa sería la potencia aparente que está tomando la carga. Y en esa condición de carga, en las resistencias, o sea, en esta resistencia más esta resistencia, se está perdiendo entre las dos una potencia de 630. ¿Sí? ¿Está bien? Si el transformador estuviese menos cargado, esa potencia va a ser naturalmente menor. Si estuviese cero cargado, esa potencia es cero. Si estuviese sin carga o abierto el interruptor. ¿Está bien? ¿Cuánto les da? 98,08%. 98,1 ponemos entonces. ¿Está bien? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Punto B. En el punto B dice que ahora el transformador no está cargado al 100%, sino que está cargado un 3/4 de su 100%. ¿Está cargado a qué porcentaje? ¿A qué porcentaje estaría cargado? 25%. ¿Seguro? ¿75%, profe? 75%. A 3 de 4. O sea, son 50.000 por 3 dividido 4. Eso les da el 75% de la carga. O sea, ¿a qué potencia nominal? ¿A qué potencia de carga? Es como, ¿cuánto vale SC? Uy. O sea, en el punto A, vamos a poner acá, el punto A. ¿Para cuánto vale el SC en el punto B? Estamos haciendo ahora. 37.500. 37.500. O sea, le bajamos la carga.
¿Y qué más dice? Con factor de potencia sigue siendo 1 del punto B. Esto es factor de potencia 1. Bueno, ¿cuánto vale entonces la potencia de salida? Sería entonces 37.500 por 1, ¿sí? Por 1, ¿está bien? Por 100 acá. Dividido 37.500 por 1. Más, ¿cuánto vale la potencia vacío? Sí, igual. ¿Se Igual, mantiene? muy bien. 350 vatios entonces. Más. Y ahora, Seis- ¿cuánto vale la potencia de cortocircuito? ¿Es proporcional eso, profe? Bueno, entonces ya, alguna conclusión ya estamos sacando. O sea, ¿va a ser la misma o no? Vamos a empezar por ahí. No, va a ser menor. Va a ser menor. ¿Cuánto menor va a ser? Si es ¿Sería el proporcional, también va a 75% ser, también, profe, o no? claro. Mm, Bueno, ahí está el problema. No, no es lo mismo. Vamos a ver por qué no es lo mismo. Estamos eh, seguros que va a ser menor, ¿sí? Menos corriente va a circular, por lo tanto la pérdida va a ser menor. ¿Cómo calculamos? Recuerden que la potencia aparente nominal, nosotros podemos definirla como la corriente nominal por la tensión nominal, ¿sí? Ahora, si por el transformador está circulando el 3/4 de la corriente o la potencia nominal, podemos decir que la potencia para un 3/4 es igual a la corriente para 3/4 por la tensión nominal. La tensión es la misma siempre, ¿sí o no? La tensión es lo que no varía. Entonces, de ahí podemos despejar la tensión nominal, despejar de la tensión, podemos desde las dos despejar la tensión nominal e igualar las dos expresiones. Y obtenemos que entonces que la corriente que va a circular para un 3/4 de carga, le vamos a llamar I 3/4, va a ser igual a 3/4 de la corriente nominal. O sea, la corriente sí es un 3/4, la corriente nominal, ¿estamos? O sea, si en el transformador a potencia plena circulaba 10 de corriente, 10 amperes, por ejemplo, de corriente, la corriente que va a circular cuando lo bajemos a 3/4 va a ser 7,5. ¿Ven? Hasta ahí estamos. Bueno, ahora, otro concepto. La potencia de cortocircuito, o la potencia que se obtiene a través del ensayo de cortocircuito, que algo me dijeron que ya estuvieron viendo, es igual a la corriente nominal al cuadrado por R de cortocircuito. ¿Qué es todo esto? ¿Vieron o no? En el ensayo de cortocircuito, ¿en qué consiste? Vamos a ver acá. El ensayo, vamos a hacerlo acá nuevo mejor.
Después lo vamos a profundizar ahora cuando veamos cortocircuito. Pero en el ensayo de cortocircuito lo que se hace es obtener los parámetros de la rama serie del transformador, o cuáles son los parámetros de la rama serie, Rx del primario y Rx del secundario. Esta es la rama serie y esta es la rama paralela, ¿sí? En el de cortocircuito tenemos entonces los que están en la bobina o en las bobinas primaria y secundaria, ¿sí? ¿Y en qué consiste el ensayo? Se le aplica una cierta tensión al transformador, estando el secundario en cortocircuito, por eso se llama ensayo de cortocircuito. El diagrama acá al lado. Ensayo de cortocircuito se dice porque se cortocircuitea el secundario y se le da tensión en el primario, o viceversa. Se puede cortocircuitar el primario y se le da tensión del secundario. Lo importante es que quede en cortocircuito un lado del transformador. O sea, acá, por ejemplo, le vamos a poner en cortocircuito los bornes del secundario. Agarro el neutro y la fase y le pongo un cable, hay un puente, ¿sí? Lo pongo en cortocircuito. Y ahí lo que hago es aplicarle una tensión en el primario, que sería la que marqué yo ahí como tensión 1 de cortocircuito, de manera tal que me la voy a ir dándole tensión desde 0 hasta llegar a un cierto valor de tensión, que ese valor de tensión va a ser tal que va a circular una corriente acá que va a ser la corriente nominal del transformador, y 1 nominal, ¿sí? O I2' nominal sería. ¿Se entendió? O sea, esta tensión que yo le voy a aplicar al transformador no es la tensión del transformador o del primario del transformador, es una tensión reducida, se dice, porque si yo le aplicara una tensión nominal, estando en cortocircuito al secundario, la corriente que va a circular va a ser muchísimo más alta que la corriente nominal. Entonces vamos a aplicarle una tensión hasta llegar a la corriente nominal. ¿Se entiende? Bueno, este es el ensayo de cortocircuito. Entonces, en estas condiciones, esto lo vamos a hacer en el laboratorio a fin de año. Cuando hagamos esto, entonces vamos a leer cuál es esa tensión aplicada. Vamos a leer cuál es, bueno, en verdad esto vamos a verificar, ¿no? Porque la corriente ya la conocemos, porque es dato de la placa del transformador, ¿sí? O sea, ese es el valor que tenemos que llegar. Y vamos a leer cuál es la potencia que está absorbiendo. Acá va ahí conectado también un batímetro, ¿sí? Este batímetro va a leer una potencia que es la potencia de cortocircuito, justamente. O sea, es la potencia que está tomando el transformador en el ensayo de cortocircuito. Esa potencia va a ser igual a la corriente nominal por la tensión de cortocircuito. Esto por esto. Por coseno phi, si es potencia activa, ¿sí? O sea, eso es la potencia de cortocircuito. ¿Está bien? Fíjense que lo que yo puse acá entonces es potencia de cortocircuito, la fórmula que todos conocen, I al cuadrado por R. RCC no es otra cosa que lo que nosotros hasta el momento conocíamos como R equivalente. ¿Tá? O sea, el R equivalente es lo mismo que el RCC. Nada más que el RCC, acá, después esto se simplifica y se pone una sola resistencia y una sola reactancia, y a esto se le llama RCC. Esto es XCC. RCC es la suma entonces de la resistencia del primario más la resistencia del secundaria reducida, o viceversa. Lo mismo con la reactancia. ¿Sí?
Entonces, acá en la potencia de cortocircuito, yo tengo la corriente nominal, que es lo que acabo de decir que circula por el transformador en ese ensayo, por la suma de las resistencias de los dos bobinados, en definitiva. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esa es la potencia de cortocircuito. Ahora, para otra condición, olvídense ahora del ensayo, para cualquier condición de carga del transformador, que ahora como nos interesa el 3/4 de carga del transformador, le vamos a llamar potencia para 3/4, es igual a, como lo dijimos recién, la corriente que va a circular va a ser para 3/4 también, ¿sí? Esta sería la corriente para 3/4 al cuadrado por RCC. El RCC no va a variar, recuerden, el RCC o el R equivalente que nosotros conocemos, o el R1 más R2', es una constante del transformador, no varía porque nosotros le cambiemos, o que le estemos haciendo un ensayo, o esté en vacío, o le estemos dando una carga X, ¿sí? Es fijo, constante, un parámetro en la máquina. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces ahí podemos buscar una relación entre las potencias de cortocircuito y la potencia de carga. Vamos a buscar una relación entre estas dos. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Acá arriba despejamos, digamos, las tensiones, igualamos estas dos. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero con el RCC. Despejamos el RCC de acá, y despejamos el RCC de acá, y después los igualamos. ¿Sí? Profe, Sí, yo no entendí muy bien por qué relaciona esa potencia que dice que está a 3/4 de carga con la de cortocircuito. no la estoy relacionando. Por la ecuación nomás digo, o sea, no entiendo bien, A o sea, el ver, parámetro. no estoy relacionando, son diferentes condiciones de carga. En el ensayo de cortocircuito, que es este que está dibujado acá, el transformador está absorbiendo una potencia para una. Este sería una carga que es un cortocircuito, ¿sí? Podemos interpretar como una carga. Acá está entrando una potencia para este nivel de tensión y esa corriente está entrando una potencia de cortocircuito. ¿Sí? Es la potencia que está. La potencia de entrada del transformador sería el PCC. ¿Sí? Cuando mi carga es un puente, por ejemplo, entre los bornes del secundario. ¿Entienden? Eso es lo que estoy diciendo. Otra condición de carga es cuando el transformador tiene una carga Z, que es el 3/4 de la potencia nominal del transformador. ¿Sí? Son, esas serían dos condiciones de carga diferentes, esto. Que está acá. Esto. Son dos condiciones, en definitiva, dos condiciones de carga diferentes. No sé si se explica o se entiende. Sí, profe, a mí me confundía la fórmula nomás que tenía la resistencia de cortocircuito, esa que estaba ahí. Por eso me La, confundí. resi- la resistencia de cortocircuito, acá, es la misma para ambos casos. Esto es R1 y esto es R2'. ¿Sí? La Sería una suma de esas equivalente, dos, ¿no? claro, es lo mismo. Acá el RCC, que yo puse acá, ponemos acá si querés, RCC es igual a R1 más R2', que es igual al R equivalente, que llamábamos antes. ¿Sí? Eso es lo único. Si quieren verlo de otra manera, esto sería como la potencia, pueden hacerlo por separado, potencia perdida o potencia cortocircuito del primario, lo que pasa es que no se hace así, potencia de cortocircuito del primario, que sería I nominal al cuadrado por R1 más
la potencia de cortocircuito del secundario, que sería IN al cuadrado por R2'. Bueno, ¿seguimos? Entonces, despejando dijimos RCC de ambas e igualando, tenemos que la potencia de cortocircuito sobre I nominal al cuadrado va a ser igual a potencia para 3/4 sobre la corriente de 3/4 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, y ahí despejo potencia de 3/4. Potencia de 3/4 es igual a la potencia de cortocircuito por la corriente de 3/4, dividido la corriente nominal todo al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Me van siguiendo? Potencia 3/4, entonces es la potencia de cortocircuito por... Y la corriente para 3/4 es lo que sacamos acá arriba. Acá. Corriente de 3/4 equivale a 3/4 de la corriente nominal. Entonces reemplazando, sería 3/4 por IN al cuadrado sobre, acá queda al cuadrado también, IN al cuadrado. Y esto todo al cuadrado también, ¿está bien? Esto se va. ¿Está bien? Bueno, entonces la potencia para 3/4 es, es la potencia de cortocircuito por 3/4 al cuadrado. Bueno, ¿para qué hicimos todo eso? Para poner cuánto vale la potencia de 3/4. O sea, acá lo que nosotros tenemos que poner, esto recuerden es P0, y acá va potencia en el cobre. Bueno, la potencia en el cobre es la misma que la potencia perdida para 3/4. ¿Sí? Recuerden que P3/4 es estas son todas potencias perdidas, ¿no? P3/4, esto es potencia perdida en el transformador a 3/4 de su carga nominal. Potencia perdida en el cobre del transformador o en los cobres del transformador cuando está cargado a un 3/4 de su carga nominal. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale entonces? $354,37. Bueno, entonces esto vale. Vamos a ver esto para no confundir. 354,37. Muy bien.
¿Cuánto les da el rendimiento? 98,15. Bueno, Más o menos, bueno, 16. prácticamente lo mismo, no varía mucho, ¿sí? Bueno, punto C. El punto C les dice, otra vez a potencia nominal, o sea, sería como la, pero con factor de potencia 0,8. O sea, el SC es igual a 50 kVA, esto del punto C, factor de potencia 0,8. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale el rendimiento? Potencia de salida, potencia activa de salida es potencia aparente, como dijeron, 50.000. Ahora no es por 1, sino es por 0,8. Por 0,8 por 100%. Dividido, lo mismo, 50.000 por Profe, 0,8. Sí, era para 3/4 también este. eh, el punto C es nominal, el D es 3/4. ¿Puede ser o no? Sí, el D es 3/4. Sí, el de profe. Ah, verdad, profe. Ahora es lo mismo. Este, por 0,8 más potencia perdida en el hierro, 350. 350, muy bien. Potencia perdida en el cobre, 630. 630. ¿Por qué 630? Porque la corriente que está circulando en el punto C, perdón, es la misma corriente que está circulando en el punto A, ¿sí o no? Claro. Lo vemos acá. ¿Cuánto vale la corriente acá en el punto A? Y 1. Sería la potencia sobre el voltaje que nos da el acá, el 50.000 sobre 220. ¿Sí? 50.000 sobre 2.200. Vamos a hacer el primario. Claro, y bueno, Recuerden que S es igual a B por I. Acá sacamos I para el primario y vale no sé cuánto. 50.000 dividido 2.200 me da 22,7. sí, me da lo mismo. Sí. Bueno, y en el C, acá, ¿cuánto vale S? Lo mismo, B por I, no depende del factor de potencia. Por lo tanto, todo esto no deberíamos hacerlo porque es básico, ¿no? Y vale lo mismo, 22,7. ¿Mm? Lo que nos va a variar es la potencia activa. Esa es la diferencia. O sea, la corriente es la misma,
pero la potencia activa que vamos a entregar va a ser menor en el punto C comparado al A. ¿Cuánto vale acá la potencia? En el punto A, ¿cuánto vale la potencia activa? ¿50.000 40.000. watts? ¿Cómo? ¿50.000? 50.000 watts. Y en el punto C, 50.000 por el factor de potencia, ¿no sería? 40.000 sería. 40.000. 40.000, exacto. Esa es la diferencia, sí, pero la corriente es la misma. 40.000 watts. ¿Mm? O sea, para una misma corriente, en el punto, con un factor de potencia 0,8, entregamos menos potencia activa. Bueno, eso es electricidad básica. Sigamos. ¿Cuánto da acá entonces? Y ya ponemos el punto D, vamos 97,6. a acelerar un poco. 97,6%. En el punto D, el rendimiento dice, ahora sí, a 3/4 de potencia nominal y factor de potencia 0,8. Acá SC vuelve a ser 37,5, que es el 3/4, KBA, del punto D. Factor de potencia 0,8. Pueden sacar la corriente, pueden sacar la potencia, ahí sí va a variar la corriente. Entonces, 37.500 por 0,8% dividido 37.500 por 0,8 más, ¿cuánto vale la pérdida en el hierro? 350. 350. Y en el cobre, 3/4 al cuadrado por 630. exactamente lo mismo que hicimos en el punto B. Sí. Entonces, la corriente que va a circular va a ser la misma corriente que en el punto B. Lo pueden verificar haciendo lo que hicimos recién. O sea, era 354,37. ¿Está bien? ¿Cuánto les da? 97,7. 97,7. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, así se calcula el rendimiento instantáneo del transformador. Y acá calculamos en un instante X del transformador cómo está su rendimiento. Ahora vamos a pasar al punto 3. Ella nos pide calcular un rendimiento diario. Recuerden que en el día un transformador puede estar en servicio con una carga, o sea, en una hora puede estar en servicio con una carga, a la otra hora puede estar en servicio con otra carga, a la otra hora puede estar abierto, etcétera. Va variando su condición de carga a lo largo de un día, meses, años o su vida, ¿sí? Y podemos calcular su rendimiento. Entonces, eso es lo que nos pide en el ejercicio número 3. ¿Quién lee el número 3?
Ahí leo, profe. Bueno, Un trafo de 1000 kVA se conecta al circuito de alimentación durante 12 horas al día. Las pérdidas en el núcleo son de 7000 watts y las pérdidas en el cobre a corriente de plena carga son de 18000 watts. Durante 4 horas se suministra 700 kilowatts con factor de potencia 0,7. Durante 5 horas se suministra 500 watts con factor de potencia 0,85. Y durante el periodo restante está en vacío. ¿Cuál es el rendimiento diario? bueno. Nos da la potencia, nos dice que está conectado 12 horas al día. Las pérdidas en vacío o las pérdidas en el hierro son de 7000 watts. Después dice, las pérdidas en el cobre a corriente plena son de 18.000 watts. ¿Qué más? Bueno, después, dentro de esas 12 horas que está conectado al día, dice que por 4 horas, en 4 horas, Profe, sí, ¿está escribiendo ahora en la pantalla? sí, ¿no lo ven? Yo no lo veo. Estoy en página 2. ¿Los demás ven? Ah, ahí está, de verdad. No, yo estaba en la página 1 todavía. Ah, puse en otra página, perdón. Así nada. Este, bueno, durante el día entonces no está las 24 horas conectado, sino solamente lo energizan o lo cierran 12 horas al día. De esas 12, durante 4 horas está entregando, dice, 700 kilovatios. o- una carga es de 700 kilovatios con un factor de potencia igual a 0,7. Y después, durante otras 5 horas, suministra 500, está conectado a una carga de 500 kilovatios. Fíjense que ahora como nos da que las cargas, nos da la potencia activa de la carga, no la potencia aparente, como en el ejercicio anterior. Nos da el factor de potencia, pero el otro dato es la potencia activa, no la aparente. Con factor de potencia igual a 0,85. Durante el resto del día está en vacío. O sea, ¿cuántas horas está en vacío? Durante el resto del día, no, durante el resto está en vacío. O sea, si son 12 horas conectado y 9 horas está cerrado con carga, la diferencia es 3 horas. 3 horas, la carga que conecta es 0 kilovatios, ¿sí? Y ahí estarían las 12 horas conectadas. ¿Está bien? Y nos pregunta cuál es el rendimiento. Entonces el rendimiento es igual, o sea, el concepto es el mismo, es lo que sale sobre lo que entra. Pero como ahora tenemos que considerar un tiempo X, ya no podemos hablar de una potencia. Recuerden que la potencia es un valor instantáneo, está pasando en un determinado momento que va variando con el tiempo. Entonces, para, para calcular esto tenemos que hablar de energía y no de potencia. Sería entonces la energía que entregan esas 12 horas, energía en las 12 horas, sobre la energía, voy a poner comillas nomás, que entregan esas 12 horas, más la energía perdida,
Vamos a poner energía perdida nomás, ¿sí? Vamos a generalizar. Durante esas 12 horas, ¿sí? Dentro de esa energía perdida en esas 12 horas, va a haber energía perdida en el núcleo, que sería la energía perdida en vacío, y vamos a tener la energía perdida en el cobre durante el tiempo que esté el transformador con carga. O sea, no va a ser 12 horas, va a ser menos. ¿Vamos? Y así sacamos el rendimiento. Bueno, entonces, vamos a empezar por la energía entregada durante esas 12 horas. Le vamos a llamar, a la energía le llamamos, o lo representamos con la letra W. La energía salida durante 12 horas, le vamos a poner así, es igual ¿a qué entonces? ¿A qué igual energía? Potencia por tiempo. Entonces sería 700 kilovatios. Vamos a ponerle 700.000 para cuando hablar de vatios. 700, por 4 horas. ¿Sí? Esa sería la energía que se entregó en 4 horas, más la energía que se entregó por 5 horas, que sería 500.000 por 5. Y nada más, porque las otras 3 horas la energía es cero, sería, si quieren hacer completo, acá sería más 0 por 3. ¿Está bien? ¿Cuánto les da eso? ¿En qué unidad lo querría? Y ahí les va a dar watt hora. Es, 5300 kWh. claro, 5.300 kilovatios hora entonces. sí, eso me dio también. Bueno, 5.300 kilovatios hora. ¿Está bien? Bueno, eso con respecto a la energía que sale. Para la energía perdida, dijimos entonces que vamos a tener energía perdida en el cobre y energía perdida en el núcleo. Vamos a empezar por la energía perdida en el núcleo, que recuerden es constante. O sea, le vamos a llamar WFE. ¿Cómo calculamos? Sería la potencia en vacío por las 12 horas. Potencia en vacío, que era 7000 watts. 7000 watts. 7.000 por 12 horas, porque el transformador está con carga un tiempo, pero el resto está en vacío o energizado, como se dice. No estoy poniendo unidad, así que vamos a sacar la unidad. ¿Cuánto les da?
7.000 por 12 son 84.000 84 kWh. kilowatt-hora. Muy bien. Y la potencia perdida en el cobre va a ser igual entonces a la potencia que se pierde en el cobre durante, o sea, durante 4 horas, la potencia que se pierde va a tener un valor. Y durante otras 5 horas, la potencia que se pierde va a tener otro valor. Porque la corriente va a variar, ¿sí? Las otras 3 horas, la potencia que se pierde es cero. Entonces, son 4 horas. A ver, las primeras 4 horas dice... eh, fíjense que dice, las pérdidas en el cobre a corriente plena es de 18.000 vatios. ¿Está bien? Esta es la potencia que se pierde en el cobre del primario y del secundario a plena carga. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cuál es la carga del transformador. ¿Cuál es la carga del transformador? La potencia. Uy. La potencia. Vamos a llamarle potencia activa para 4 horas. Va a ser igual a la potencia aparente de las 4 horas por el factor de potencia. Fíjense que dice, durante 4 horas suministra 700 kilovatios con un factor de potencia de 0,7, o sea, es potencia aparente por 0,7. ¿Está bien? Sí, profe. De acá podemos sacar la potencia aparente en las 4 horas. Que nos da, ¿cuánto? Eh, 1000 kVA sería. 1000, esperen que ya estoy haciendo el otro. 1000 kilovolt-ampere. Acá. O 1 MVA. Vamos a poner 1000 kilovolt-ampere. kVA. 1000 kilovolt-ampere no es otra que la potencia nominal. Es esta. La potencia nominal del transformador es 1 megavolt-ampere, o que lo que es lo mismo, o 1000 kilovolt-ampere. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, durante 4 horas, el transformador está entregando 700 kilovatios con ese factor de potencia que es de 0,7, y esa carga es la misma que la nominal del transformador. O sea, el transformador está cargado al 100%. ¿Sí o no? Profe, en la potencia las 4 horas de los 700 kilowatts. Kilovatios de potencia activa. ¿Sí? Sí, Recuerden. esos. Ah, perdón, preguntar. No, no, ahí ya me saqué la duda. Ah,
Durante 4 horas, el transformador está entregando 700 kilovatios, que por el factor de potencia 0,7, esto es igual a 1 megavatio. O sea que es la misma que la potencia nominal del transformador. O sea, está el transformador cargado al 100%. ¿Está bien? Bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo para las 5 horas. Para las 5 horas está entregando no 700 kilovatios, sino 500 kilovatios, un poquito menos, y con otro factor de potencia. Eso le da una potencia aparente total de, ¿cuánto? 588,23 kilovolt ampere. 588, le decimos, kVA. Sí, O sea, va a estar aproximadamente un 60% cargado el transformador. sí. Casi un 60%. 58,8. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces tenemos que calcular cuánta energía se pierde en esos dos estados de carga y considerando el tiempo que están en esos estados de carga. Volvemos entonces a las 4 horas. Eh, Fíjense que entonces, si la potencia este, si la potencia de la carga es 1000 kilovolt es la nominal. Y en el enunciado dice que la corriente, que las pérdidas en el cobre a corriente plena son 18.000 vatios. O sea, esos 18.000 vatios de potencia que se está perdiendo, como se están dando a la potencia nominal, es la potencia de cortocircuito. ¿Está bien o no? Recuerden que la potencia del cortocircuito se daba cuando la corriente era la nominal. Bueno, acá está circulando la corriente nominal. Por lo tanto, la potencia que se está perdiendo es la potencia de cortocircuito. Entonces, la potencia, vamos a poner para diferencial del punto anterior, potencia perdida en las 4 horas y potencia perdida en las 5 horas. Acá hago una diferencia. Esta es la potencia P4 horas y P5 horas es la potencia que está entregando el transformador durante ese tiempo y PP son las potencias perdidas durante ese mismo tiempo en el transformador. Recuerden que habíamos dicho que para relacionarlo con la potencia de cortocircuito, la potencia entregada a cualquier hora, como a la página 1, esta sería. Entonces recurrimos a esta fórmula de vuelta. La potencia, en este caso sería para las 4 horas, es igual a la potencia de cortocircuito por la relación que hay. En este caso, como es la misma, va 1. O sea, el 3,4 no va 1. ¿Cuánto vale entonces la potencia perdida en 4 horas? 18.000, mismo valor. 18.000 vatios. ¿Y la potencia perdida en 5 horas? Sería, fíjense acá,
Si por ejemplo esto es 1 amper, no sé cuál es la corriente del transformador al 100%, pero si fuese 1 amper, ¿cuánto vale acá? $0,58. Es 0,58, exacto. Entonces, la relación de corrientes, si acá es 1, acá es 0,58, 0,58 al cuadrado por 18.000, que es la potencia de cortocircuito. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que estoy haciendo, ¿eh? Potencia de cortocircuito que es 18.000, y esta es la relación de las corrientes de la potencia perdida en ese estado de carga sobre la potencia nominal. ¿Eso tiene que dar en kilowatts o en kilowatt hora? Y vatios o kilowatt. Después vamos a sacar energía que está acá, o sea, estamos acá, necesitamos sacar una potencia en el cobre, digamos, 4 horas, por las 4 horas sería, ¿sí? Más la potencia en el cobre durante 5 horas por 5 horas, ¿sí? Estamos sacando esto por ahora. Después lo vamos a multiplicar por las horas para sacar la energía. O sea, acá vamos a sacar esto y esto. Potencia perdida le pusimos, ¿verdad? No PQ4. ¿Está? Sí, sí. Bueno, entonces, esto va a ser 18.000, obviamente. Y en las 5 horas, vatios. Y en las 5 horas la potencia perdida es 6.228, más o menos. Bien, entonces son 18.000 por 4 horas más 6.228 por 5 horas. ¿Cuánto le da esa energía perdida en el cobre? 103,14 kWh. 103 kilowatt hora. Bueno, reemplazando todo, anotamos acá nomás. Serían 5.300. Vamos a poner todo en kilovatios hora. Más 84 kilovatios hora, que dijimos que era la energía perdida en vacío. Más lo que sacamos recién, que es 103. 14. 103. ¿Está bien? Esto es por 100, perdón. Por 100. 100.
96,6%. 96,6 aproximadamente. ¿Ya estamos? ¿Está? Sí, profe. Ese rendimiento en este ejercicio nos pide diario, pero podemos calcular el rendimiento mensual, el rendimiento anual del transformador, digamos, depende de cómo va variando a lo largo de todo un año, ¿sí? Obviamente que entre más tiempo esté el transformador solo energizado y no esté entregando carga, el rendimiento va a ir disminuyendo naturalmente, porque está consumiendo pérdidas por más que esté energizado, digamos. Bueno, el punto número 4, ese lo pueden resolver ustedes, es igual que esto, o sea, es exactamente el mismo procedimiento, así que no tiene ningún sentido que lo hagamos. Pueden calcular ustedes, si quieren después les paso los resultados, si quieren comparar, no hay problema, lo miramos, pero tienen que hacer exactamente lo mismo. Y ahí terminamos con la guía número 4. Debemos entrar con la guía número 5, que es ensayos. 10. Estamos 15. Bueno, vamos a dejar acá. Nos queda total la clase que viene completa. Y no es una guía difícil, es fácil, así que no van a tener mucho problema con eso. Bueno, profe, hasta aquí Dejamos estaría acá el parcial. eso, hasta la guía número 5, en Perfecto. principio. Hasta la guía que vamos a hacer la clase que viene. Es fácil, la parte de ensayo es la parte creo que más fácil de todo inclusive, así que no van a tener mayor problema. Igual lo vamos a mirar, lo vamos a repasar. Si quedan dudas, podemos hacer algunas consultas, lo que fuese. Lo vamos viendo, ¿sí? Profe, el Sí, jueves 21 quedaría el parcial, dijo. el parcial creo que ya estaba definido, che. No tengo el cronograma acá, pero si no me equivoco es exacto, el jueves que viene es 14 El 21 he hecho. y el 21 es el parcial, sí. Mantenemos esa fecha por ahora, si no hay Bien, bien, novedades. gracias. Bueno, dejamos acá por hoy. Bueno, Bueno, profe. profe. Bueno.